¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Voy a abrir el programa de hoy de una manera especial, porque quizás es el último de este ciclo. Así que abro de alguna forma despidiéndome. Este año transitamos la 7ª temporada de Punto Género, de este querido programa que iniciamos allá por el 1900, iba a decir, no tanto, por el 2017, cuando Laura Canigia, que fue nuestra primera productora, me convocó para encabezar este espacio televisivo acá en este canal. Y cada año, cada semana, convocamos a distintas voces para amplificarlas. Le dimos voces a diputadas, a activistas, a expertas en distintas temáticas, a funcionarias, a artistas, a mujeres comunes y disidencias que proponían proyectos a partir de vivencias personales, que tenían historias para contar, para inspirar a otras, o que venían a denunciar sus derechos vulnerados. Desde esta pantalla también acompañamos debates parlamentarios claves como la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como la de cupo laboral trans, la ley Olimpia de violencia digital, la ley Joana, entre otras tantas, ¿no? También seguimos discusiones que esperan todavía ser convertidas en ley, como la ampliación de las licencias parentales o un programa integral de cuidados. Ayudamos a sacar del closet algunas temáticas como la violencia económica y el incumplimiento de la cuota alimentaria o la violencia obstétrica. Hoy vamos a retomar ese tema también. También la ausencia de políticas públicas para el climaterio y la menopausia, entre tantas y tantos temas. Hablamos también sobre casos emblemáticos de abuso sexual en las infancias, sobre discapacidad. Le dimos espacio también a producciones audiovisuales y a producciones teatrales con perspectiva de género. Pasaron cientos y cientos de voces en estos 7 años de Punto Género. La producción fue cambiando en el último tiempo a cargo de Fabián Muñoz. Quiero agradecer especialmente a la producción que me acompañó en estos años, bueno, a los camarógrafos que están del otro lado, a sonidistas, a vestuaristas, Paula, maquilladora, Clau, Loana, a los directivos del canal también que nos han acompañado y han hecho posible cada emisión de este programa. Bueno, a todos muchísimas gracias. Y hoy sabemos, como les decía al principio, que puede ser el último programa que hacemos con este proyecto inédito, porque de alguna forma Punto Género fue el primer programa sobre la agenda parlamentaria con una perspectiva de género. Y digo, no sabemos qué va a pasar porque todavía no hemos tenido ninguna comunicación, ninguna información en torno al futuro de este espacio televisivo. Yo estoy muy agradecida por esta oportunidad que he tenido en tantos años de amplificar voces, de darle aire a personas muy valiosas que me enseñaron, me ayudaron a pensar sobre temáticas que muy pocas veces vemos en otros espacios televisivos, en otras pantallas. Yo creo que Punto Género, con todo este equipo maravilloso que nos acompaña, con las invitadas y los invitados que hemos tenido, ha contribuido de alguna forma a profundizar la democracia en estos años. Finalmente quiero agradecer a quienes nos han seguido del otro lado de la pantalla, y a veces pienso que es tiempo de dar vuelta a una página y de cerrar un libro, y a veces de continuar. Hoy abro el programa con esta despedida sin saber si nos volveremos a encontrar el próximo año. De todas formas, me van a poder seguir leyendo o conociendo mi opinión o cuando amplifico otras voces en otros espacios periodísticos en los que estoy. Así que seguiremos comunicadas y comunicados. Y bueno, ahora sí, de esta forma arrancamos el programa con un gran interrogante. ¿Qué va a pasar con las políticas de género, ¿no? Ahora que ya desapareció el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que el área o
o esas políticas quedaron bajo este mega ministerio de capital humano, sí. Y para hablar de este tema estamos con, bueno, por un lado con la diputada Mónica Macha. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, ¿qué tal? Acá. Una gran invitada de este programa, como presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Yo valoro mucho todo el espacio de Punto Género. Siempre pudimos encontrar espacios para profundizar en proyectos, para que las distintas voces, como decías vos, tuvieran un lugar en este espacio. Y bueno, sí, con incertidumbre y también con tristeza, ¿no? De lo que pareciera que viene para la Argentina y para las políticas de género también. Y también está Natalia Gherardi, que ella es abogada, feminista, es directora de ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, una ONG con mucha trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y también una amiga de la casa. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad, un honor ser invitada junto con Mónica a lo que tal vez sea la despedida y ojalá no lo sea, porque como organización de sociedad civil que tratamos de promover conversaciones, contribuir al debate público, generar información, bueno, tener una plataforma donde conversar y dialogar y construir ese diálogo democrático es indispensable, ¿no? Entonces, bueno, preparándonos tal vez para lo que se viene sin saber muy bien todavía la dimensión de los cambios y las transformaciones y el impacto que va a tener a nivel federal. Tratamos de indagar, ¿no? Porque ¿qué está pasando con quedaron una estructura del ministerio, son alrededor de 1.200 empleadas, la línea 144, que acá la destacamos, que cumplió este año 10 años, una política pública sistemática, persistente, que se ha ido mejorando, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que suceder cuando hay una política pública que funciona? Y bueno, hay que ver de qué forma puede funcionar mejor. Con programas como el Acompañar, que tiene un par de años otorgando un subsidio, una ayuda económica para garantizar o ayudar, contribuir, ¿no? la autonomía económica a personas que están viviendo situaciones de violencia de género, entre otros programas. Ahora, ¿tienen alguna información como sociedad civil? Vos integrabas el Consejo Ad Honorem del Ministerio, que integraban expertas de distintas organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué está pasando en estos días con esta, hacia dónde va? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué va a pasar con las personas, con las mujeres y otras personas que estén atravesando situaciones de violencia de género? Bueno, el Consejo Asesor Ad Honorem del Ministerio recibimos la información de cierre de gestión. Entre las cosas que nos compartieron era la incertidumbre frente al futuro, porque no recibieron el contacto de nadie y hasta ahora no hubo como interés de parte de nadie de la nueva gestión en acercarse y conocer las políticas, conocer el trabajo del Ministerio. Las trabajadoras y trabajadores siguen yendo a trabajar y tienen en general sus contratos todavía vigentes, pero bueno, tienen la incertidumbre de qué es lo que sucede. Ahora, más allá de la institucionalidad, que ya sabemos que queda subsumida en el Ministerio de Capital Humano, la preocupación es por los programas. Y había diferentes programas y es importante conocer lo que se hizo con sus más y sus menos en diferentes áreas. Pero hay algunos programas que son indispensables, ¿no? Y el núcleo duro de los programas indispensables, todos eran muy importantes, pero los más indispensables, digamos, son los de violencias. Los que protegían, los que promueven la protección, el abordaje, ¿no? La atención de las violencias. Probablemente el programa el más extendido, el que implica el 80% del presupuesto del Ministerio, es el Acompañar. Ahí hay derechos adquiridos, digamos, de las mujeres que ya tienen acordado el programa y a quienes se les debe garantizar el pago por el plazo que les queda de esos 6 meses. Si no, claramente hay una vulneración de derechos accionable, pero bueno, esa es como una parte del trabajo muy concreto. Pero después, el programa más amplio, digamos, de información, pero no solo de información, sino también de derivación, de acompañamiento, es la línea 144, que es mucho más que un teléfono, es mucho más que una línea telefónica. Desde ahí se genera un recursero que usamos todas las personas de la Argentina para saber qué hay, en qué lugar,
y hacia dónde podemos dirigir a una mujer en tal o cual circunstancia, además de que puede llamar directamente. Y es bien interesante porque en estudios que hemos hecho a lo largo de los años, el conocimiento de la línea 144 ha crecido sostenidamente. ¿Por qué? Bueno, por programas como este y periodistas como vos, y por la obligación legal, además, de difundir la existencia de la línea frente a cualquier denuncia de violencia o cualquier información sobre violencia que haya en un medio de comunicación. Y está medido cómo se conoce mucho más la existencia de la línea, que es mucho más, como decía, que una línea telefónica. Es un espacio de información, de derivación y un recursero vivo que se alimentaba permanentemente y que es fundamental seguir alimentando. Y de contención también, ¿no? De contención también para quien esté atravesando esa situación o para las familias que quieran saber, o un vecino que escucha qué puede hacer, ¿no? Claro, y ahí un poco también lo que vos decías, ese es el gran objetivo de una política pública, que trascienda gestiones, que se mejore, que se repiense, que se evalúe y demás, pero que trascienda gestiones. Eso es una política pública. El 144 es una línea que tiene más de 10 años, que atravesó diferentes gestiones, que se fue mejorando, que fue mutando, que ahora está además alimentando un sistema de información de casos, que es como la trama oculta de las políticas de violencia. Siempre decimos, sin datos, sin información, es muy difícil hacer política pública, ¿no? a tientas. Que también es una intriga sobre, bueno, cómo van a sostener la información que se recaba, que se usa muy concretamente para hacer política pública. Solo por nombrar algunas cosas, ¿no? Pero hay mucho más y todo eso, además pensémoslo a nivel federal, ¿no? Porque desde el Ministerio de Mujeres de Nación se articula con las provincias, con los municipios, bueno, con qué recursos será a partir de ahora, con qué... Claro, porque además, si una política o una temática no se considera importante o prioritaria, desaparece los recursos económicos. Y sabemos que sin recursos económicos es muy difícil sostener las políticas públicas, más allá de que esté la línea o más allá de que esté el programa. Pensaba, Mónica, que esta descripción de las distintas iniciativas, programas, políticas públicas que se están llevando o se venían llevando adelante, algunas desde antes del Ministerio de Mujeres, estaban previstas en la Ley 26485, que es una ley sancionada en el año 2009 por este Congreso, que también se le fueron incorporando modificaciones, por ejemplo, que prevé las distintas modalidades, formas de violencia de género hacia las mujeres, y se le fueron incorporando, ¿no? El acoso callejero, la violencia política, la violencia de las últimas fue la violencia digital por razones de género. Desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados, ¿qué se puede hacer frente a esta situación pensando que hay una ley? ¿Se puede hacer un pedido de informes? Frente a esta incertidumbre y a lo que va a pasar hacia adelante si no hay una decisión política de sostener estos programas. Sí, hay que pensar ahí qué acciones desde el Congreso, desde un Congreso que además con números para nuestro bloque bastante adversos también. Pero bueno, no obstante eso, hay acciones políticas que se pueden llevar adelante. Y yo creo que en definitiva igual lo que puede llegar a suceder es que cuando manden al Congreso la ley de ministerios, y ahí no esté el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, también esa instancia donde se quita el ministerio genera otra legalidad, que es una legalidad sin nosotras y sin nosotres, ¿no? Es una legalidad que en definitiva descree de la desigualdad de género, no toma partido, no piensa o no se propone como un sostenedor de políticas públicas que ya estaban, o de transformar o de proponer otras. O sea, hay una negación muy, muy profunda en relación a la desigualdad de géneros. Entonces, pareciera que el panorama que viene por delante es bastante hostil para las mujeres y las diversidades. Sobre todo porque si hay algo que nosotras trabajamos desde el feminismo es que lo que se nombra no existe, lo que no se nombra no existe. Y vamos en ese camino, o sea, vamos a tener que nosotras desde los feminismos y transfeminismos pensar estrategias para poder poner en valor todo lo que construimos estos años y para pensar acciones que nos permitan, bueno, no perder derechos, aunque el panorama sea bien complejo, intentar no perder derechos. Pensaba también que, bueno, la violencia por razones de género es como
desde el 2015 quedó como muy en evidencia con el surgimiento del movimiento Ni Una Menos y esas masivas movilizaciones que pregna en la población, en la sociedad, hay una preocupación, hay un consenso frente a la gravedad y a ponerle freno a los femicidios que han bajado pero poco, muy poquito, se mantiene esta frecuencia de uno cada 24, 36 horas, ¿no? Es como... pero al margen de esta situación, también lo que va a sobrevenir es una profundización de la crisis económica, vemos con este ajuste y el impacto en las mujeres, ¿no? En las mujeres que crían, no solo las que crían solas, las que están hoy al frente de los comedores escolares, de los comedores, cuidando en los barrios. ¿Cómo vislumbran que esto va a suceder, no? Bueno, la situación de la crisis económica se va a agravar. Ya existe, ya existía. Sí, claro. Y, digamos, venimos en un proceso de pauperización de la economía y de la sociedad, y el impacto, por supuesto, en los barrios, en los comedores, en las comunidades es enorme, ya es enorme y se va a agravar. ¿Cuánto? ¿En qué tan rápido? Veremos, pero eso claramente es una preocupación enorme. Frente a eso, no tener una red de contención, no tener el acompañamiento comunitario, social, del Estado, digamos, es sumamente problemático. Pero además preocupa cierta pérdida de interés que vemos en alguna parte importante de la sociedad respecto de esa problemática, ¿no? Como que el nivel de la crisis económica y el impacto de la crisis económica hace que el otro parezca menos relevante, pierda relevancia, pierda centralidad. Claro. Eso lo vimos a lo largo de la campaña electoral. En la campaña electoral vimos claramente cómo las violencias, la desigualdad estuvo muy poco presente en casi todas las fuerzas políticas. Al final, un poco más de énfasis, si se quiere, y sobre todo por oposición, ¿no?, a quien descreía y negaba por completo las desigualdades por razones de género. Bueno, aparecieron otros discursos en contraposición, pero claramente no estuvo en el centro de la preocupación ni del ni el debate público ni político, probablemente porque hay cierto desinterés, descreimiento, agotamiento en alguna parte de la sociedad, y eso la verdad que es lo que más me preocupa, porque para resistir decisiones adversas a los derechos, para generar acciones de diferente tipo, judiciales, políticas, sociales, comunicacionales, necesitamos que se vuelva a sentir la relevancia, ¿no?, la centralidad de una preocupación por la igualdad como parte de un discurso y de un consenso social que compartamos. Sí, eso que se logró en el 2015, yo creo que se fue en 2015, 2018, a partir del 2020 se fue bajando en intensidad, se fue diluyendo al ritmo de otras preocupaciones, de otras contradicciones, de otras dificultades, pero bueno, no son contrapuestos. Podemos preocuparnos por más de una cosa a la vez y podemos ocuparnos de más de una cosa a la vez. Entonces creo que ahí hay que como rearmarnos y trabajar en conjunto como siempre supimos hacer. Bueno, ya se acaba el año, ¿no? Y es probable que este mes de enero también genere más desmovilización en algún sentido por lo que es el tema de las vacaciones, aunque el impacto de la crisis va a poner la gente en la calle, sin dudas, va a haber movilizaciones y va a, por lo menos los movimientos sociales, ya está convocada una movilización para este miércoles, ¿no? Y veremos cómo sigue esta discusión y esperemos que no se diluya esta agenda de género que, como decías vos, Mónica, que lo que no se nombra pareciera que no existe, y si no hay presupuesto y no está priorizada en las políticas públicas, el impacto va a ser mucho más doloroso y mucho más potente. Muchas gracias. A vos. Vamos a un corte. La diputada le vamos a pedir que se quede porque con el tema que seguimos, que vamos a hablar, después del corte, violencia obstétrica en el municipio de Morón, y una propuesta muy interesante de reparación para quienes tuvieron muchísimo dolor en la pérdida
de sus hijos en casos de denunciados de mala praxis. Ellos son tu voz, en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes, 23 horas. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Nuevo bloque de Punto Género. Como te adelantaba, vamos a hablar de violencia obstétrica. Hubo 6 mamás que vivieron distintas situaciones de violencia obstétrica en el hospital de Morón, con consecuencias muy graves sobre la vida de sus hijos, los hijos que esperaban, y reclamaron durante mucho tiempo que hubiera algún tipo de sanción hacia los profesionales que las habían maltratado, mal atendido en ese hospital municipal, y no tenían respuesta. Bueno, a partir de que el caso tuvo difusión con acompañamiento de organizaciones, Gestar Derechos, entre ellas este colectivo que se armó para acompañarlas, lograron no solo que hubiera un pronunciamiento del municipio, sino que de alguna forma una reparación frente a esta injusticia. Fue la colocación de una placa en memoria de sus hijos en el hospital, y la creación de un observatorio de violencia obstétrica, además de mecanismos claros para poder denunciar. Estamos con 2 de estas mujeres que han venido luchando por esta justicia, que estuvieron acompañadas, y por eso le pedimos a la diputada Mónica Macha que se quede, que también las acompañó. Ellas, bueno, son Celeste Cornejo y María Laura Silva, integrantes del colectivo Gestar Justicia. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Lo conté más o menos bien? Sí. Somos 7 mujeres. Son 7. 7 mujeres, Bien. sí, que estamos juntas en el colectivo. ¿Querés contarnos qué te pasó a vos? Bueno, en mi caso llegué al hospital una semana antes, con muchas contracciones, a la guardia. Y bueno, fue una semana donde concurrí todos los días debido al maltrato y a la falta de atención, espera, seguía yendo igual. El día viernes logro que me internen, o sea, estaba en buen estado el bebé, pero yo estaba con pérdidas. En ese momento me internaron y
bueno, pedía por favor que me hicieran los controles correspondientes, el cual no me hicieron. Me dejaron internada sola toda la noche en una habitación, que no era una habitación de internación, sino una sala de preparto, una cama común. Mi familia quedó afuera, no le dieron explicaciones, solo que iba a quedar internada para control, que bebé estaba bien, estaba todo perfecto, pero como estaba con un poco de pérdidas, tenían que controlarme. Me dejaron toda la noche sola. El último control que pedí yo que me lo hicieron alrededor de las 11 de la noche, y hasta el otro día no recibí ninguna atención más. Me estuve quejando, gritando, llamando a los médicos, enfermeros, nadie me asistió. Cuando vino la doctora al otro día, 6:30 de la mañana aproximadamente, a hacerme el monitoreo, ya el bebé no se escuchaba. Me llevaron de urgencia a quirófano para hacerme la cesárea, y pero nadie me daba ningún tipo de información. O sea, yo lo que iba más o menos imaginándome por la situación que veía, pero nadie me decía nada. Me hicieron la cesárea y yo lo único que quería escuchar a mi bebé, pero nadie me decía nada. La única persona que me hablaba dentro del quirófano, después que había como 10 personas, era el anestesiólogo, que me decía: quédate tranquila, mamá, que ya te van a mostrar a tu bebé. Y era el único que me preguntaba si estaba bien. Después de insistir, me dijo: no, lo llevaron a la neo, ahora va a venir la neonatóloga a hablar con vos. Y más o menos 15 minutos después vino el jefe de guardia de ese momento y me dijo: mamá, lamento informarte que tu bebé nació muerto. Y bueno, en ese momento lo único que atiné a preguntarles por qué no me habían hecho la cesárea antes, que yo ya había llegado con pérdidas, que algo no estaba bien. Me dijo que como no tenía hemorragia no me la podían hacer, y se fue. A todo esto, yo al bebé no lo veo. A mi hijo lo llevan directamente a neo, de neo a la morgue. Esto fue a las 7:15 de la mañana. Pasé toda la mañana sola hasta las 11, que vinieron unos médicos a controlarme, unas doctoras que habían estado en el parto, y me preguntaron si estaba sola. Recién ahí informaron a mi familia que estaba afuera, todo lo sucedido. Mi familia a las 9 de la noche me vio entrar, si bien dolorida, pero con la panza, como que me internaban por un control, que el bebé estaba bien, que no tenía ningún tipo de... no estaba dilatando, nada. El cuello del útero estaba perfecto. Y bueno, en ese momento se entera mi pareja en ese entonces, que el papá del bebé, mi mamá, que estaban afuera, de todo lo sucedido. Nadie entendía nada. Pero a todo esto nadie había visto al bebé. Después, a las 3 de la tarde, vino la jefa de obstetricia y de tocoginecología, la doctora Del Vecchio, del hospital de Morón, y me dijo que mi bebé estaba en la morgue y si me lo iba a llevar o lo iba a dejar. Y en ese momento recién dijeron que alguien lo tenía que ir a reconocer para poder sacarlo. Qué duro. Y fue el papá y no lo dejaron reconocer. Entró a reconocerlo otra persona que ellos hicieron entrar, que no, o sea, era familiar mía, pero que no estaba autorizada. Y después no me dejaron verlo más. ¿Hace cuánto ocurrió esto? Esto fue en el 2018, el 14 de julio del 2018. ¿Y a vos qué te pasó? Bueno, lo mío hace unos días atrás, ya pasó 5 años. Fui con muchos dolores a las 7:30 de la mañana. ¿Mismo hospital? En el mismo hospital, sí. ¿Puedes hablar un poquitín más alto? Sí. Perdón. Y bueno, y cuando llegué, tuve que esperar igual para que me atiendan. Me dijeron que me faltaba, me hicieron tacto, todo, que me faltaba. Yo tenía la bolsa fisurada igual. Me dijeron que era normal, que un montón de cosas. Y bueno, que vuelva, que no estaba para tener al bebé en sí. Yo seguía con los dolores, las contracciones. Encima de eso, cuando llegué me tenía que acostar en la camilla. Y ya el trato ahí fue re malo, porque me dijeron: ¿cómo no sabes acostarte? Ya tienes un hijo, y un montón de cosas más. Y bueno, me dijeron que me faltaba, que el bebé estaba bien. Y yo salí de ahí esperando a que me vuelvan a atender. Vuelvo a golpear y no me quisieron atender porque ya me habían atendido. Entonces llega el auto, llego a mi casa. Cuando llego a mi casa, quiero ir al baño y siento que algo me estalla adentro. Voy al baño y cae un coágulo de sangre. Así como bajé del auto, volví a subir
cuando llegué al hospital, nada, también tuvimos que golpear, de vuelta a insistir para que me atiendan. Cuando me atendieron, también el trato fue horrible porque no querían que me apoyen las paredes porque las iba a manchar con sangre. No quería que me apoyen en ningún lado, que tenga un cuidado. Y cuando se dieron cuenta, el bebé ya estaba fallecido. Yo preguntaba qué pasó y me decían, no, está todo bien. Vamos a quirófano, quédate tranquila, que van a hacer tu bebé, que está todo bien. Entro a quirófano y me pinchan para ponerme la anestesia, no me agarra, no me hace efecto. Entonces al estar con tanta urgencia me dicen, córtenla así nomás. Yo sentí todo. Me cortaron, me hicieron la cesárea sin anestesia. Y yo gritaba el dolor, como gritaba tanto del dolor. Le dijeron, duérmanla porque está sintiendo todo. Duérmanla, me duermen y cuando me despierto me dicen, tu hijo murió, vos no podés tener más hijos. Nada más. Qué difícil escucharlas. Uno quisiera darles todo el tiempo, saben que todo el tiempo no podemos, pero era importante tener sus voces. Yo sé que desde ese momento se empezaron después a encontrar con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Estamos hablando del año 2018, en el hospital de Morón, que le llevó pedir que se hiciera un sumario administrativo que nunca se terminaba, que querían saber qué pasaba, que esperaban respuestas, que de alguna forma encontraron que no eran casos aislados, que había como un patrón de mala atención, de mala praxis, de violencia obstétrica. Y finalmente, ¿qué es lo que se consiguió? Lo que se consigue es poder avanzar con un sumario. Es muy larga la historia, yo voy a tratar de ser como lo más sintética posible. Los partos, las situaciones que describen las compañeras se dan entre 2016 y 2019. Es el momento en que Morón es gobernado por el macrismo. Previo al macrismo, que es el gobierno en el que yo sí me siento contenida, que es el gobierno de Nuevo Encuentro en Morón, se venía trabajando fuertemente en lo que era el parto centrado en la familia, en la incorporación de dulas y todo un proceso de parto respetado. Cuando nosotros perdemos la elección en 2015, en ese momento, hasta el 2019, gobierna el macrismo, Tagliaferro, y se desanda ese proceso de políticas vinculadas al parto respetado. Entonces, porque esto es muy fuerte en relación a las prácticas de violencia obstétrica sistémicas, que para transformarlas necesitamos tiempo. Es todo lo que hablamos del feminismo y las políticas públicas, es exactamente eso. Pensaba lo mismo cuando decís de desandar. Exactamente. Entonces, y lo que significa desandar. Tal cual. O sea, nosotros no podemos asegurar que nunca más va a haber una situación de violencia obstétrica si nosotros estamos en el gobierno local. Lo que sí sabemos es que trabajamos para que eso no suceda y que si sucede hay rápidamente una respuesta. Claro. En el caso de las compañeras, cuando empezamos a poder avanzar en la construcción de un sumario, ya había pasado el tiempo para hacer el sumario. Claro. O sea, el sumario tiene 6 meses de tiempo para sancionar a un empleado o empleada municipal, en este caso médicos o médicas del hospital. Entonces lo que seguimos haciendo después es, bueno, que ese sumario tenga una resolución, sabiendo que la idea de la sanción ya estaba perdida por una cuestión, digamos, procesal. Entonces avanzamos con lo que sí teníamos a mano, que era el reconocimiento de la violencia obstétrica, la posibilidad de construir el observatorio y la colocación de la placa, que no terminamos, que la placa no es exactamente la que las compañeras sienten que las representa. Digo, estamos en proceso, vamos avanzando y lo que sí vamos intentando hacer es un camino que implica la sanción o de algún modo la posibilidad en este caso de contar con políticas restaurativas que ponen de manifiesto que ahí hubo violencia obstétrica. Claro. Este es el punto. Me dicen que tenemos que ir cerrando, pero yo quería escuchar a ustedes qué significó para ustedes el mural y la posibilidad de esa reparación, ¿no? De esa forma de reparación. Y más que nada, visibilizar, concientizar, que no se naturalice más la violencia obstétrica, que es una violencia horrorosa, muy, muy difícil para nosotros
sea, nos costó la vida de nuestros hijos, pero así nos dio fuerza para luchar para que esto no pase más. Para tener fuerzas también, porque en el momento de todo el proceso también recibimos otras... Fue el antes, sí, el durante y el después, porque hasta fuimos denunciadas nosotras. Abrieron un expediente en contra nuestra también. por violentos, supuestamente. Bueno, ahí las escuchamos, ¿no? Y la importancia de estos espacios también para poder escuchar estas voces, ¿no? Yo reivindico este espacio de Punto Género porque siempre tratamos de dar lugar a denuncias o especialistas, pero temas que no transitan por otras pantallas, ¿no? Así que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos muchas por el gracias espacio. por esta lucha, porque la lucha de ustedes es la lucha de muchas y ustedes abren un camino que esperemos que permita que la violencia obstétrica cada vez se produzca menos y que si haya que denunciarla se sepa dónde y haya sanción. Seguimos de esta forma en Punto Género. 6 jóvenes de la localidad tucumana de Famaillá, la mayoría estudiantes universitarias, denunciaron a un técnico en computación por violar su intimidad a través de la instalación de programas espías en sus dispositivos digitales. Como un gran hermano, a una de ellas la espiaba en tiempo real y la grabó sin que ella supiera y sin su consentimiento en cientos de videos mientras estaba en su habitación, se cambiaba, estaba desnuda o tenía relaciones sexuales con su novio. A las demás les robaba su propio contenido íntimo de sus celulares o computadoras, fotos o videos, y además les leía sus conversaciones. Días atrás, en un juicio abreviado, el juez Mario Velázquez del Colegio de Jueces de Monteros condenó a Sergio Ricardo Ricky Robles a una pena de 3 años de cumplimiento condicional por violación de la intimidad y daños en un contexto de violencia de género, una perspectiva que la propia Fiscalía Especializada en Género se había negado a reconocer. Para lograr la condena, fue clave la intervención del equipo jurídico de la Fundación Mujeres por Mujeres. Hoy, en Punto Género, analizamos el caso. Y estamos en comunicación con la abogada Soledad Esa, justamente de la organización Mujeres por Mujeres, que llevó adelante la querella en representación de estas 6 jóvenes, la mayoría estudiantes universitarias, que fueron víctimas de yo no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero este técnico en computación que les instaló, sin que ellas supieran, un programa para espiarlas. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Marian, ¿cómo estás? Gracias por estos espacios. Sé que es el último programa y espero que no lo sea, espero que sea el último de este año. Esperemos, pero por lo pronto, no, como tenemos la incertidumbre y ninguna confirmación, sí quería destacar todas las voces que han pasado. Y vos fuiste una de estas voces y quería contar, o que nos cuentes, ahí en el informe se relataba el caso en sí. Sabemos que todavía falta en esta Cámara el debate por lo que se llama la Ley Belén, que es una ley que viene a tipificar distintas formas de la violencia digital de género. Este año se aprobó la Ley Olimpia, que incorporó a la Ley 26485 de protección integral contra las violencias esta otra forma o expresión de la violencia machista, que es a través de estos, o la difusión de imágenes íntimas no consentidas, distintas formas que adquiere la violencia digital. Y en este caso ustedes encontraron la posibilidad de llevar a una condena, aunque sea de no cumplimiento efectivo,
pero que implique un paquete de medidas, porque la condena implicó, además de estos 3 años, la obligación de hacer un curso, una reparación económica para las víctimas, capacitaciones en las comisarías que no querían tomar esta denuncia ahí en Tucumán. Pero ustedes encontraron esta posibilidad de accionar por violación de la intimidad, ¿no? Y daños. Muchas veces se habla o encontramos casos en los que se archivan estas causas porque no se encuentra la vuelta jurídica de cómo sancionar o castigar a quien está perpetrando este tipo de violencia, o porque se minimiza y se piensa que como es virtual no es real el daño, ¿no? Entonces quería preguntarte esto. Así es. Bueno, nosotras, te cuento, nos enfrentamos en un momento donde no había, ni siquiera estaba regulada la violencia digital dentro de la ley 26485 como una modalidad. Sin embargo, por cómo había precipitado la pandemia, el reconocimiento de la virtualidad como un espacio donde las personas socializan efectivamente, quizás tanto como en la realidad, nos propusimos ese reconocimiento, ¿no? A veces pensemos que los razonamientos judiciales van desfasados de la realidad, las leyes van por detrás de los derechos. Entonces nosotras hicimos un planteo que tenía a la violación de la intimidad, pero nosotras nos habíamos propuesto algo mucho más ambicioso, que era la violación de domicilio. ¿Por qué? Porque nosotras nos figuramos que la violación de domicilio, tal y como la pensó el legislador allá en el año 1921, la violación de domicilio es una persona que entra a tu domicilio sin tu consentimiento. Entonces nosotras planteamos el uso de ese tipo penal para significar esto. ¿Por qué? Porque en los hechos, ese delito que es la violación de domicilio, que se tipifica a través de alguien que abre una puerta e ingresa sin consentimiento, en los hechos era muy parecido. Figurémonos esas víctimas que, mientras estaban en la privacidad de su hogar, sin siquiera figurárselo y sin siquiera efectivamente la puerta se abra, tenían 2 ojos mirándolas, ¿no? Tremendo, es como una película de terror. Porque hay que pensar que es como que estoy mirando mi celular y con la cámara delantera o con la cámara trasera me está espiando. Además de ver todo el contenido que yo tengo en mi dispositivo o en la computadora, o todo lo que hago, mis mensajes, las fotos que estoy haciendo, los contenidos, ¿no? Es tremendo, pensarlo me da escalofríos. Muy fuerte. Y si uno lo razona en términos de, es alguien que tuve dentro de mi esfera de intimidad, dentro de mi domicilio, más allá de que físicamente no esté, también nos obliga a pensar qué tanto se ha desdibujado esa línea física de ojos puestos sobre uno en la virtualidad o en la casa. Bueno, no tuvimos suerte en ese sentido, pero sí logramos la violación de la intimidad y logramos algo que también es muy importante, que es el reconocimiento de las lesiones. Las lesiones, el delito de lesiones, por cómo razona nuestro Poder Judicial, no suele estar reconocido cuando el daño es psicológico. ¿Por qué? Porque es muy difícil mostrar una afectación psicológica. De hecho, te doy un dato más. En el caso de una de las víctimas, Bebé, que se identifica con Bebé, no quisieron, hubo una resistencia de la Fiscalía incluso a reconocer las lesiones en su caso, porque ella, luego de las pericias, la psicóloga determinó que no necesitaba terapia psicológica. Nosotros hicimos todos unos planteos para decir, a ver, la gente sale de sus afectaciones psicológicas con las herramientas que tiene. El hecho de no necesitar terapia no significa que no se haya visto afectada su subjetividad.
afectada su salud mental. Yo Hubo muchos obstáculos. Quiero destacar que hablé con varias de las víctimas, de las denunciantes, y realmente las situaciones son tremendas del daño que les causó. Viven con ataques de pánico, con miedo, con temor a ser espiadas, perseguidas, con miedo a salir al espacio público, con medicación psiquiátrica en algunos casos, ¿no? Digo esto para darle magnitud al daño de lo que ha significado darse cuenta que esta persona, que además era de su confianza, era un amigo, era un conocido, que les arreglaba las computadoras y no les cobraba y en eso se aprovechaba, generó esto, ¿no? Todos estos hechos. Andá cerrando, Sole, porque vamos cerrando, pero quiero que le pongas el punto final a lo importante que ha sido esta causa y lo que han conseguido ustedes en otros casos que suelen quedar archivados. Para nosotros lo más importante fue resistir ese archivo. Nos llevó muchísimo trabajo, 15 meses de trabajo. Y también nos parece que es bien importante señalar la importancia de que te acompañe una querella, porque la querella es la figura judicial a través de la cual uno puede resistir esas ansias de archivo que tiene una fiscalía cuando ni siquiera sabe muy bien cómo traducir estos hechos en términos jurídicos, pero también la gran alianza con dos psicólogas, Fabiana Lavaque, la presidenta del Colegio de Psicólogos de Tucumán, y Fernanda Mónaco, socia fundadora de M×M, pero también socia fundadora o también fundadora de los consultorios gratuitos de género del colegio. Ellas fueron las que visibilizaron cómo la violencia de género no necesita marcas, no necesita tratamiento, la violencia de género necesita una situación asimétrica de poder, que en este caso hacía que confluyan edad, reputación pública y género. Eso me parece que fue como un determinante para que la justicia deponga su intención de cerrar la causa. Y también nos topamos con un juez como Mario Velázquez, que le puso su impronta especial, y yo voy a recordar acá un momento de la sentencia donde él dijo: juzgar con perspectiva de género casos de violencia necesita ponernos en los zapatos de las víctimas. No es común que la justicia lo haga, no es común que lo haga un juez varón, y recalcó sobre todo la necesidad de ver que detrás de los expedientes hay personas. Eso me parece que no es poca cosa en un momento donde esta gramática neoliberal nos invita a la individualidad y a desentendernos de la empatía y de lo que le pasa al resto de la gente. Y de las políticas de género. Muchas gracias, Soledad, y felicitaciones por esta sentencia. Nos vamos a un corte. Un abrazo, ya volvemos. María. Un abrazo. Ecoagenda, jueves 23 horas. Ellos son tu voz en la primera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. Último bloque de Punto Género. Una de las leyes o de los debates que acompañamos desde este espacio ha sido la Ley Nacional de Talles. Hemos debatido mucho en el programa sobre su necesidad, sobre cómo se avanzó, y es una de las leyes que se votó en el 2019. Estamos acompañadas por Valeria Serena, que es profesora, es investigadora y autora del libro Ley Nacional de Talles, Intenciones, Resultados y Vacancias. Acá que lo estoy mostrando muy bien. Y queríamos que nos cuente, en este espacio que nos queda,
¿Cuál ha sido el impacto de esta normativa? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana. Gracias por la apertura, ¿no? Porque estos espacios ayudan a visibilizar estas situaciones que creo que hay que seguir construyendo. La ley fue sancionada en el 2019, reglamentada en el 2021. Este libro forma parte de la tesina del trabajo final de la Diplomatura en Gestión Legislativa que yo cursé acá en Congreso de la Nación, que fue en convenio con la Universidad Nacional de La Plata. Soy de la primera cohorte. Si bien el libro es autogestionado, la publicación, pero no es menor acceso a educación pública. Quería como contártelo. La ley a favor creo tiene, primero hace décadas que venimos, y en este espacio se ha hablado mucho, que tanto usuarios, consumidores, empresas, industria tenían esta necesidad y esta vacancia de solucionar esto de no un talle único que sucede, más allá de que las empresas tenían intenciones aisladas o individuales, esto de que la ley agrupe y podamos consensuar determinadas cosas respecto de una ley. Ese espíritu está. Quedaron por fuera los menores de 12 años porque el estudio de medidas se hizo para mayores de 12 años. A favor y por primera vez en la Argentina tendríamos las medidas de los argentinos, porque las tablas que se utilizan para construir la ropa que usamos no son tablas de nuestras medidas. Claro. Entonces, por primera vez tendríamos las medidas de los cuerpos reales de los argentinos. También se hizo el decreto reglamentario en el 21. Pandemia de por medio, se recorrió el escáner porque esas medidas se tomaron en eventos multitudinarios para que la muestra fuera amplia y por toda Argentina se trasladaba ese escáner. Por lo que sé, antes de editar el libro consultamos si el estudio está finalizado. Estaríamos a la espera de esos talles. O de esas medidas. De esas medidas. Medidas. Y otra cuestión muy innovadora, llamaría, y por primera vez es que la tabla estaría disponible, o por lo menos es el espíritu que marca la ley, para todas las empresas de modo gratuito. Hasta la actualidad las tablas se compran, digamos, ¿sí? Claro. ¿Crees que, está en un proceso, podríamos decir, de implementación? Sí, está como stand-by, ¿no? Se reglamentó, se hizo todo el estudio de mediciones y se estaba armando también, por lo que consultamos, el comité que debe hacer esta regulación. Y hasta ahí es como que estamos en un parate. ¿Crees que va a servir para lo que en definitiva se planteó, ¿no? Esta cuestión de que muchas veces las personas van, sobre todo las mujeres, y no encuentran ropa adecuada a su talle, todo es diminuto o no hay variedad, ¿no? ¿Crees que es posible y que esto, bueno, vivimos de crisis en crisis económica y en este sentido ahora veremos con el tema de la apertura de las importaciones que pasa en la industria textil, ¿no? Exactamente, cuando se abren las importaciones, la industria textil es la más golpeada en un inicio. Absolutamente. Y caen. Recordemos que no hace tanto lo hemos visto. Lo hemos vivido, que 8.000 pymes habían cerrado y la pequeña y mediana empresa es la que acompaña, ¿no? Es un pie muy fuerte en indumentaria. Sí. Con lo cual vamos a tener que ver el año próximo, en todo caso, si esto finalmente se termina de poner en marcha a partir de estas medidas apropiadas a los cuerpos de las y los argentinos, y si hay industria textil, ¿no? Si hay industria textil nacional que lo pueda llevar adelante. Que pueda resistirlo, ¿no? En el inicio, cuando esto se empezó a pensar, tanto las cámaras, todos los que forman la cadena de valor de la industria textil y de la indumentaria estaban con esa necesidad. La ley viene a acompañar. Deberíamos seguir pensando qué sucede con los niños bebés menores de 12 años, qué sucede con el movimiento LGTBI+, porque claro, tienen muchas dificultades para conseguir vestimenta adecuada.
Y la ley en lo que ayuda es a que tengamos las medidas y que uno vaya de una marca a otra marca y que eso sea la misma medida. Esto del talle único se rompería, pero no va a ser viable que todas las empresas tengan todos los talles. Claro. Eso es imposible industrialmente, claro, pero sí compensaría. Sobre todo porque es un mercado finalmente no muy grande el de la Argentina por la cantidad de población en relación a otros países mucho más grandes. Exacto, pero además ¿por qué? Y yo me lo pregunto en el libro y lo dejo como abierto. ¿Por qué es importante que el sistema dentro del sistema de la moda, la producción de indumentaria sea parte de un derecho de los individuos? Porque es como el acceso a la alimentación, a una vivienda, el vestirnos, porque podríamos vestirnos todos iguales, todos los que estamos aquí podríamos usar una remera pero es la identidad, ¿no? Es exacto. La identidad. Algunos autores dicen que la moda es el reflejo de las sociedades. Claro. La indumentaria, vista como un derecho, forma parte de ese sistema. Muchísimas gracias, Valeria. Un gran aporte tu libro y seguiremos pensando de qué forma se implementa. Llegamos al final de este ciclo, como te decía, es una despedida. Ojalá nos volvamos a encontrar el año próximo. Y si no, bueno, agradecer por estos 7 años de este lado y ustedes del otro, a todo como dije, a todo el gran equipo de este canal que me ha permitido hacer Punto Género. Y desearles de todo corazón unas felices fiestas y que podamos transitar este año con las dificultades que sabemos que van a venir de la mejor manera. Muchas gracias por todo.